una enfermedad crónica que ataca a muchas personas. Según la Organización Mundial de la Salud, más de 450 millones de personas enfrentan dicho padecimiento. Los efectos de una concentración alta como azúcar en la sangre pueden dañar los vasos sanguíneos y los nervios. Y es que el nivel alto de glucosa en la sangre ocasiona cansancio, mismo que puede reducir el deseo sexual. Asimismo, la diabetes afecta a la circulación sanguínea, impidiendo que llegue a los genitales y ocasionando que el varón logre y mantenga una erección. En el caso de las mujeres, hay falta de lubricación vaginal que provoca dolor durante el encuentro sexual e imposibilidad para alcanzar un orgasmo. Los cambios en los vasos sanguíneos, los nervios, las hormonas y la salud emocional durante la diabetes pueden afectar seriamente una relación. ¿Es posible tener una vida sexual normal viviendo con diabetes? Quédese en la siguiente entrevista donde ahondaremos en el tema. Christopher Guevara, Acción 10. Gracias, Christopher, y este tema lo estaremos abordando en este momento con nuestro especialista, el doctor Antonio Somarriba. Muy buenos días, doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Odilí. Un placer siempre estar acá. Bueno, pues la pregunta que hizo Christopher, ¿se puede tener una sexualidad normal si tiene diabetes? La respuesta es sí. La respuesta es sí, porque nosotros actualmente, pues con los pacientes nos trazamos metas posibles y sobre todo el buen control metabólico es el que va a hacer de que una persona mantenga su vida sexual activa siempre. El deseo sexual es algo inherente en el ser humano. Puede permanecer incluso hasta el final de sus días, pues es decir, no es que porque en la medida que vamos nosotros avanzando en edad, pues se va a ir disminuyendo, no, eso depende, es una particularidad de cada uno de nosotros. Sí. En él se involucra una serie de órganos de nuestro cuerpo, como son los vasos sanguíneos, los nervios y también la psiquis. De tal manera de que cuando uno tiene una relación sexual, pues no solamente es porque es por el deseo lo inicia, pero otros sentidos como por ejemplo la vista, el olfato, el gusto, el tacto, todo eso hace de que los vasos sanguíneos comiencen a dilatarse y al dilatarse los vasos sanguíneos aumenta entonces la irrigación hacia los órganos genitales, tanto en el pene como para la vagina, y eso provoca la tumescencia del pene, es decir, la erección, y en el caso de la vagina, la lubricación. Okay. Si nosotros mantenemos niveles adecuados de glucosa en sangre, de lípidos y proteínas en sangre, eso va a hacer que los vasos sanguíneos permanezcan en un estado normal. Pero si nosotros tenemos alteraciones, es decir, si tenemos glucosa fuera del control de 500, 400, 300, eso va a hacer que los vasos sanguíneos comiencen a sufrir, porque la diabetes es la enfermedad del vaso chiquito, pero también del vaso grande, que en este caso son en el caso de los órganos genitales. Entonces, al disminuir la circulación en estos órganos, va a disminuir, lógicamente, la efectividad, digamos, de una erección o también la efectividad a nivel de la vulva, ¿no? En cuanto a la lubricación. Doctor, ¿cómo hacer para tratar de alejarnos de esos mitos? Porque en base a todo lo que usted nos está diciendo, toda la explicación que nos da, prácticamente se hace un mito el que la persona padezca de diabetes no va a tener vida sexual activa. Hay un mito, y sobre todo aquellas personas de la tercera edad que incluso se le ha estereotipado en que ya no van a poder tener esa vida sexual. Entonces, ¿cómo apoyar, cómo aportarlos a aquellas parejas que todavía disfrutan de su pareja, todavía disfrutan de su vida, que todavía, mientras se pueda, se debe hacer, doctor? Así es, porque es parte integral de, de toda nuestra salud. Es decir, algo que no se puede delegar. Sí. Por lo tanto, el paciente diabético no es una condición por la que sine qua non va a dejar de tener una vida sexual. Lo más importante en este paciente es, en primer lugar, mantener los controles adecuados metabólicos. En segundo lugar, quitar ese mito de que si uno comienza a tener alguna alteración en cuanto a la erección, por ejemplo, no dejárselo guardado porque tiene temor, porque tiene pena, sino más bien acercarse al médico y decirle, doctor, fíjese que tengo problemas. Ahí está lo difícil. Tenemos en este momento ya disponible el 2222-7808 y también tenemos una llamada en este momento. Adelante, ¿le escuchamos? Aló, buenos días. Buenos días. Yo tengo la edad de 60 años. O sea, yo tengo el problema de diabetes. Y a la vez, ¿verdad? Cuando yo voy a hacer el amor, o sea, el sexo, a mí se me pone erecto.
pero en momentitos de que tal vez ya estoy en el acto, de viaje pues se me baja, pues, en otras palabras, como nicaragüense que decimos. ¿Cómo no? Quizá nos deja sus datos también para que el doctor le dé una consulta y se coordine con usted. Doctora, ¿a qué se deberá esto? Bueno, como he dicho, la diabetes es una enfermedad que debe de controlarse, pero si no se controla, entonces afecta a los vasos sanguíneos. Y usualmente, después de 10 años del diagnóstico de la diabetes, comienzan a presentarse Doctor, este tipo de antes que problemas. continuemos en eso, ¿tendrá que ver la edad? Porque acá los muchachos en el estudio están diciendo ya a esa edad ya no se puede. ¿Tendrá que ver la edad o que es paciente diabético? No, en el deseo sexual la edad no influye. Ok. Lo que sí, por decirlo así, lo que influye en el rendimiento, ¿no? Sí. Es decir, no es lo mismo un joven de 15 años o 16 años, un puberto, pues, a una persona ya madura. Entonces ya las cosas en la psiquis y en el deseo van cambiando un poco porque ya se va sintiendo con más seguridad, ya no hay aquel apresuramiento, aquella eyaculación precoz y aquel nerviosismo, sino que Sí. es un hombre o una mujer más segura de sí mismo y puede disfrutar más plenamente incluso la sexualidad que un joven, pues. Sí. Entonces esos son mitos también que se deben ir quitando, como los mitos de que si la mujer, por decirlo así, tiene falta de lubricación y no le dice a su ginecóloga o su ginecólogo, entonces va a tener dolor al tener relaciones sexuales y las va a rechazar. Y no es así. Y no es así, puede Tenemos decir. otra llamada, doctor. Muy buenos días. Adelante, le escuchamos. Ya nos explica si no es así. Adelante, le escuchamos. Sí, cómo no, yo quería planearle algo al doctor para que me diera una iniciativa a él de que qué puedo hacer yo, que fíjese que cuando voy a hacer, tengo 70 años, 68 años, y figúrese que cuando yo voy a hacer el sexo, hablando de los claros y pelados, entonces figúrese que tengo una infeccióncita que me arde, o me duele después el pene adelante, la punta. Y entonces yo quería saber qué puedo hacer, que si hay alguna infección y no me pone derecho. Y a ver qué idea me da el doctor. Muchas gracias. Sí, pues es interesante, ¿no? La Sí, que pregunta. nos deje su número de teléfono, por favor. Es interesante la pregunta porque también en el desarrollo de esto, de la sexualidad, también influyen las enfermedades. Puede Sí. haber enfermedades que afectan el pene, que pueden tener infecciones, que puede tener algún tipo de cicatrización mal adecuada. Puede decir, hay veces que se curva el pene. Y puede tener ciertos problemas. Por eso lo principal es hacer una evaluación clínica, historia clínica y evaluación clínica completa para saber cuál es la respuesta que le vamos a dar al paciente. Actualmente existe una serie de fármacos modernos que tienen un gran amplio margen de seguridad en la cual los pacientes pueden tomarlo y aumentar su vasodilatación y tener erecciones eficientes. Antes de concluir, doctor, usted hablaba en relación a la mujer, que cuando no hay Bien. lubricación había dolor a la hora de la relación Correcto, sexual y no es entonces necesario. la falta de lubricación hace de que pueda haber lesiones por fricción, es decir, Sí. que son pequeñas cortaduras, ¿no? O fisuras que se hacen tanto en la vagina, en la mujer, como también cortaduras que se pueden hacer en el pene, son por fricción. Por lo tanto, también existen medicamentos como lubricante a base de agua que se pueden aplicar y con esto se resuelve bastante pues la situación y pueden volver a retomar una nueva vida sexual activa. De manera, en conclusión, doctor, que aquella persona que es diabética, ya sea adulta o sea joven relativamente, puede tener una vida sexual activa independientemente de su diabetes, siempre y cuando esté controlada. Exactamente, un buen control metabólico, una buena confianza con su médico paciente y si hay factores psicológicos también se puede ayudar mediante terapia psicológica. Para todo es un consejo, si tienen problemas de erección, pueden buscar en internet un test básico que se llama test para detectar disfunción eréctil. Entonces van contestando las preguntas. Si tienen algo ahí, pues simplemente llaman a su médico. Cómo no, muchísimas gracias, doctor. Y recordándole, ¿verdad?, aquellas personas que nos están sintonizando, que la diabetes no se pasa por las relaciones sexuales, no se pasa de ninguna forma. Esa es una condición propia independiente, ¿verdad, Así doctor? es, correcto. Gracias por acompañarnos, Gracias doctor a ustedes Antonio por la Zumarriba. oportunidad. Y vámonos de inmediato con Michelle Polanco, que está con otra importante información.